pastores y líderes del cuerpo de Jesucristo. Es de suma importancia que tengan bien esta información para toda la Iglesia nacional. Decreto, esta ley afectó a la Iglesia Evangélica de Guatemala, puesto que con la expresión cualquier otra actividad se le incluyó a la Iglesia, aunque la Iglesia no es un ente lucrativo como cualquier otro negocio. Obviamente la Iglesia reaccionó porque fue afectada, especialmente por esta expresión. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el ejercicio de sus funciones, accionaron para hacer cumplir la ley, y en junio del año 2018, la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales emitió una resolución administrativa en la que establece que todas las iglesias que están funcionando en casas, locales comerciales y naves principales deben inscribirse o regularizarse antes de que la fecha límite establecida y pagar una multa mínima de 5,000 quetzales. Cuando la Iglesia empieza a tomar acciones, desafortunadamente entendemos que por falta de voluntad política no avanzó la lucha de la Iglesia, y tenemos que reconocer en este momento la actividad, las acciones, los esfuerzos y la lucha, por ejemplo, de la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala, AME, de la Alianza Evangélica de Guatemala, de la organización Consenso Cívico de Nación y Acción y algunas otras, quienes empezaron a luchar por los derechos de la Iglesia, siendo estas algunas de las consignas. Justamente cuando el Señor me permite ser el presidente a nivel nacional de los ministros evangélicos, en los años 2002 al 2006, se dieron los primeros intentos de persecución y discriminación en contra de la Iglesia Evangélica de Guatemala. Las autoridades del MAR, basados en el decreto 6886 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, así como su reforma del artículo 8, decreto 193, malinterpretaron el texto y olvidaron el concepto natural de negocio e industrias, y de esta manera se extralimitan en sus funciones para perseguir a la Iglesia Evangélica de Guatemala. En el año 2015 arremeten varias instituciones del Estado en contra de los derechos constitucionales de la Iglesia Evangélica Nacional, tales como el Ministerio de Gobernación, Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia de la SAD y algunas municipalidades. De esta cuenta, en vista de estos abusos cometidos entre el año 2015 y 2018, las autoridades de turno incrementan sus acciones multando a las iglesias, a más de 100 iglesias con montos de 5,000 a 50,000. En razón de esto, algunas agrupaciones evangélicas como la Alianza Evangélica de Guatemala, MENAP y CONACOME logran en un diálogo con las autoridades conseguir un aplazamiento de este sistema de multas, la misma que terminaría el 03 de enero del 2020 como un plazo concedido. Surge una nueva institución llamada Asociación Civil Consensos Cívicos de Nación y Acción. La creamos pastores y teólogos con la finalidad del fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala y la defensa de los derechos constitucionales de la Iglesia Evangélica a nivel nacional. Por esta razón incursionamos en una serie de requerimientos a la autoridad de turno. En julio de 2018 se les pide de manera expresa: amplíe y se fundamente en ley los requerimientos que su despacho impone a las iglesias evangélicas y se nos especifique cuál es la clasificación técnica donde se nos ubica en categorías de impacto del medio ambiente y las razones que justifican tal clasificación. Y además se especifique los objetos de tales requerimientos.
Continuando con estas acciones de defensa de la Iglesia, en noviembre del 2019 incrementamos nuestras solicitudes a las autoridades de turno, pidiéndoles lo siguiente: que nos aclaren cuáles son los perjuicios o daños que generan o causan al ecosistema o medio ambiente o recursos naturales la actividad religiosa de nuestras iglesias. Nos responden diciendo: al respecto me permito informarles que el perjuicio o daño que generan es la contaminación atmosférica por ruido. De esta manera descubrimos de manera muy precisa que el MAR no tiene competencia para multar a las iglesias, porque el tema del ruido solo es de competencia de las municipalidades o del Ministerio de Salud, y que además los juristas de la época del MAR malinterpretaron el artículo 8 del decreto 6886, recayendo en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, así como también discriminación flagrante en contra de las iglesias. En razón de este descubrimiento jurídico, nosotros confirmamos públicamente de que efectivamente se iba a multar a todas las iglesias. Para tal efecto, convocamos a un magno evento que se realizaría el jueves 28 de noviembre en las instalaciones de la Iglesia Coreana Presbiteriana. Previo a este magno evento, solicitamos audiencia urgente con el ministro de turno y su equipo de juristas. En diálogo que llegamos a un acuerdo que se concretó justamente en este magno evento, y concretamos los siguientes asuntos. Primer lugar, concretamos de que las iglesias ya no serían multadas por este tiempo, así como también se exoneraría en definitiva la inscripción de las iglesias. Fue un tiempo glorioso, estaba con nosotros el señor ministro del momento. Esto lo hicimos público ante más de 1.500 líderes evangélicos en la Iglesia Familia de Dios el 18 de diciembre del año 2018. Estuvo presente el señor ministro el licenciado Alfonso Alonso Vargas en su calidad de ministro del MAR, y su servidor en calidad de presidente de Consensos Cívicos de Nación y Acción. ¿Cuáles fueron los logros concretos? Un acuerdo gubernativo número 317-2019 con el presidente Jimmy Morales y el ministro del MAR de turno, en el cual se nos concede un nuevo aplazamiento hasta enero del 2022. Se les hace la advertencia a las autoridades que estarían cometiendo ciertos delitos si continúan multando a las iglesias. Y finalmente se exonera en definitiva del cobro de 50 quetzales por inscripción de las iglesias. Toda esta información la pueden encontrar en YouTube, Ministerio del Medio Ambiente y la Iglesia Evangélica Nacional. Ahí se encuentra toda la información necesaria. El acuerdo, de manera particular, insistimos, dice lo siguiente: las iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso con o sin actividades complementarias y o conexas no pagarán el ingreso del instrumento ambiental ni el trámite para la obtención de la licencia ambiental. Sin embargo, esta situación no está resuelta en definitiva, y en la misericordia de Dios se nos concede unirnos a algunos líderes y organizaciones del cuerpo de Cristo, entre ellas la Alianza Evangélica de Guatemala, bajo la dirección del doctor Juan Medina, Consensos Cívicos de Nación y Acción, bajo la presidencia de su servidor, el Grupo Apostólico de Guatemala, el apóstol Moisés Fuentes y el apóstol Robin García, la Coalición Cristiana de Guatemala, dirigido por el pastor Luis Camarena. Juntos decidimos buscar alguna solución definitiva sobre este asunto. Así es que se logró un acuerdo ministerial 402-2022 y una resolución administrativa con número 10-2021 DIDAR, el cual el señor ministro de turno indica lo siguiente. Personal técnico y jurídico del MAR, y encontramos una solución pronta. La libertad de culto, un derecho que está protegido por nuestra Constitución,
no será multada bajo el argumento de normas ambientales. La actividad propiamente del culto o servicio religioso no representa un impacto ambiental significativo. Aplaudimos un logro conjunto entre las iglesias y el organismo ejecutivo, actividades propicias que buscan la protección constitucional de la libertad de culto. Ahora, a través del sistema vía web, el Ministerio de Ambiente las facilita para que las iglesias únicamente deban registrarse en nuestra plataforma, deben llenar únicamente un formulario o, si lo desean, acercarse a una de nuestras delegaciones en todo el país. De esta manera se concreta, se establecen que las iglesias no tendrán que hacer un estudio de impacto ambiental, en razón de que su actividad religiosa no serán multadas. Su acción administrativa se limitará a registrarse. Es importante recalcar, conforme al Acuerdo Gubernativo 317-2019, estamos exentos del costo de inscripción, por lo cual oigamos las palabras del señor presidente en el magno evento. Creo que encontramos sentido cuando lo dijeron. Porque uno de los principios constitucionales que hay es la libertad de culto. Y si algo hemos tratado de hacer en este gobierno es que haya libertad absoluta de culto. No hemos favorecido a unos ni perjudicados a otros, sino que al contrario, hemos velado porque la libertad de culto sea una realidad. Cuando tuve a bien leer el acuerdo, gracias a que me lo presentaron, me di cuenta que el primero que saltaba a la vista era que la iglesia es un negocio, catalogado como un negocio. Y decían, pero si va a haber una tienda, y va a haber una iglesia, pero la tienda tiene que tener su instrumento ambiental y también lo tiene que tener la iglesia. Y si va a haber una industria, tiene que tener su instrumento ambiental y también la iglesia. La iglesia no es un negocio. La iglesia es un lugar en donde los seres humanos nos reunimos por fe. Y nos reunimos por fe a buscar la fortaleza en nuestros corazones, sobre todo en momentos difíciles. Los seres humanos somos ingratos. Nos recordamos de Dios muchas veces nada más cuando tenemos el agua al cuello. Cuando la tenemos en las tobillas o en las rodillas, ni nos recordamos. Pero cuando la sentimos que nos está llegando el agua al cuello, ahí sí. Pero no importa la condición en la que vayamos, lo importante es que lo buscamos. Lo importante es que decidimos ir a una iglesia a resolver los problemas espirituales que podamos tener o buscar la guía espiritual de la persona que dirige esa iglesia. Libertad de culto. Encontramos que había un choque entre lo que dice nuestra Constitución, que es el gran pacto social que nos rige a los guatemaltecos, y lo que se estaba diciendo en un ministerio. De esta manera se concreta lo siguiente: las iglesias no son negocio, son lugares de fe para beneficio de los guatemaltecos. A esto también tenemos que indicar que las iglesias no somos industrias. Por lo tanto, mi más sincero agradecimiento a nuestro equipo de trabajo de Consensos Cívicos de Nación y Acción. Muy agradecido por cada uno de sus esfuerzos que hemos venido realizando a través de los años, así como también a nuestros compañeros de la Asociación de Ministros Evangélicos que incursionamos en aquel entonces. Nuevamente, gracias, señor presidente. A continuación, John Freddy del Santo. Alimentamos a nuestros niños, los fines de mes nunca faltó la provisión. Guatemala no se pierde, hoy todos nos damos cuenta, que viva lo positivo, lo bueno también se cuenta, que somos trabajadores, día a día luchadores, lo gritamos hoy con fuerza, lo bueno también se cuenta, desde el norte hasta el oeste, lo bueno también se cuenta. Para continuar. Agradecemos al señor ministro del Medio Ambiente, así como también a sus dignos asesores jurídicos, quienes con verdadera nobleza han permitido defender el Estado de Derecho.
Seguiremos en esta lucha en pro de los derechos constitucionales de la Iglesia Evangélica y de sus ministros del Evangelio. El honor y la gloria para nuestro Padre Celestial, a quien servimos.